The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. En los 26 minutos con 40 segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador, la mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema, pues nos llevaría a un debate de nunca acabar. Vale solo recordar el reciente pasado donde a expresidentes se les ha aplicado lo que se conoce como lawfare, en español, judicialización. Y hemos visto, por ejemplo, que el hoy presidente de Brasil, Lula da Silva, fue víctima de eso. Salió inocente y ahora es presidente. Fue toda una patraña política para que el adversario estuviera en cárcel. El tema aquí no es ese. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. Este es un precedente funesto en el sistema internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. Y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Mi presidenta, Xiomara Castro, estuvo refugiada con el presidente Manuel Zelaya en la Embajada de Brasil después del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que fue condenado por unanimidad en esta organización. Y aunque fueron objeto de tortura desde afuera, con sonidos, luces, amenazas, los golpistas amenazaron, pero no se atrevieron a invadir el territorio brasileño. Se deben respetar estos tratados. El tema no es ni siquiera ideológico, es de respeto al derecho internacional. No puede ni debe permitirse estas violaciones a la Convención de Viena ni a las convenciones de asilo. Claro, Honduras se une a todas las delegaciones que respaldan la búsqueda del diálogo entre Ecuador y México y también encontrar mecanismos para, de ser posible, resarcir los daños. Muchas gracias. Deja constancia expresa para los efectos jurídicos correspondientes que las autoridades ecuatorianas han confesado que las acciones de la policía ecuatoriana la noche del viernes 5 de abril del presente en instalaciones de la Embajada de México en la ciudad de Quito, Ecuador, fueron determinaciones conscientes y exprofesamente dispuestas por el presidente de este país, Daniel Noboa Asín. Que son sacrosantas las instalaciones diplomáticas y la obligación de protegerlas de intrusión o violación. No vemos que las misiones diplomáticas tienen inmunidad y estos son los cimientos de las relaciones internacionales pacíficas. Ni en los peores momentos de la dictadura militar en el continente se violó este principio. Hay algunas líneas rojas que no pueden cruzarse, como el respeto y la inviolabilidad del personal diplomático es una de ellas. Esa línea fue cruzada en Quito. Por eso debemos condenarlo de manera clara y sin ambajes. La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones. Argentina entiende que ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. El Perú recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 reconoce y establece las prerrogativas e inmunidades diplomáticas que contribuyen al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. La institución del asilo es una piedra angular del derecho internacional. Usar el monopolio de la fuerza legítima de los Estados para irrumpir en una misión es un grave atentado contra el principio de respeto a la soberanía territorial de los Estados, la cual se extiende a sus embajadas y consulados en todo el mundo. Costa Rica ha rechazado enérgicamente y ha lamentado
el ingreso no autorizado de las fuerzas policiales del Ecuador al recinto de la Embajada de México en Quito. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política y expresa un enérgico rechazo a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Pero es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios básicos de las reglas que rigen la convivencia pacífica entre los Estados. El otorgamiento del asilo diplomático no constituye un acto de enemistad con el Estado anfitrión, ni tampoco significa cometer injerencia en los asuntos internos de otros Estados, sino que su énfasis se basa en la protección de derechos humanos esenciales. Presidente, Canadá tiene serias preocupaciones por la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por Ecuador. Dejando en claro que incluso ante la sospecha de un mal uso de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, esto no constituye una justificación para que el Estado receptor ingrese forzosamente a los locales de la misión diplomática, dejando en claro la inexistencia de excepciones al principio de inviolabilidad. La Santa Sede no deja de manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito, en contravención del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. La entrada policial por la fuerza en la Embajada de México en Quito es un hecho muy grave. El respeto al derecho internacional es la base de la convivencia entre naciones, por lo que España exige el respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Buen día, mis amigos. Estamos iniciando nuestro programa Punto de Vista con Lore Rivera. Y aquí atrás de mí se encuentra Paquito. Hola, Paquito. ¿Qué tal, estimados Lore, estimado Pepe? Buenas noches a nuestro auditorio y a ustedes también. Muy bien. Pues bueno, aquí utilizando la tecnología, pues estamos aquí a distancia. Está desde Kazajistán, ¿no? ¿O dónde andas ahorita? Sí, por ahí cerquita. Sí, fue siguiendo el eclipse. Siguiendo el eclipse. Sí, fuiste siguiendo el eclipse. Muy bien, pues hoy tenemos un programa muy interesante, no se lo pierdan hasta el final porque vamos a tener algunas situaciones, comentarios muy interesantes por una semana muy agitada, empezando por lo más fuerte que se dio en la semana, creo yo que fue lo de Ecuador. Y posteriormente, pues el debate. Entonces, pues yo creo que, ¿con qué empezamos, Paquito? A ver, tú cuéntanos. Bueno, pues creo que sí merece la pena un comentario con respecto a esta ruptura de relaciones entre nuestro país, pues que es un país hermano, Ecuador, y pues la verdad que a muchos nos ha sorprendido la evolución tan drástica, tan dramática que tuvo toda esta serie de acontecimientos. La verdad de las cosas es que en principio creo que tenemos como mexicanos
que rechazar ese acto arbitrario, ese acto que pues la verdad es que atropella la soberanía mexicana, y eso me parece que es inaceptable. La verdad es que el presidente de Ecuador pues mostró, pues, o queriendo mostrar fuerza, queriendo mostrar músculo, pues creo que ha exhibido tanta ignorancia como también pues ha exhibido una gran irresponsabilidad de poner en un conflicto internacional a su país con el nuestro. Pero dicho eso, también creo que es momento de hacer una reflexión en torno a una cierta incontinencia verbal que ha mostrado el presidente de México. Todo este desaguisado se gestó a partir de declaraciones que me parece que han sido muy desafortunadas por parte del presidente de México. Si él siempre se ha manejado, siempre se ha manifestado en el sentido de que él no va a meterse en la política internacional. Para él, que dice que la mejor política exterior es la política interior, y que cuando llega a haber asuntos verdaderamente terribles en donde el mundo se pronuncia para rechazar, por ejemplo, violaciones a derechos humanos en Cuba o en Venezuela, y el presidente calladito y alega ese principio que México ha tenido de no intervención. Pero si se trata de países que están gobernados por presidentes que él considera adversarios o de una formación política o una ideología política distinta a la que él defiende, pues entonces sí se toma todas las libertades. Es por lo menos incongruente, es lo que podemos decir. Pero además de incongruente, es claro que el presidente de México no tuvo ningún recato en hacer alusiones que claramente iban a ofender a un presidente ya en funciones. Es decir, el presidente de México explica que la razón por la que este personaje gobierna es por el magnicidio que se tuvo de uno de los candidatos. Y eso me parece que fue francamente desafortunado. Ese fue el factor que desencadenó todo este proceso de disputa, de diálogo y finalmente de ruptura. Ya había desde luego, un antecedente, porque al final de cuentas, la razón por la que se dio esta muy desafortunada incursión de la policía o del ejército ecuatoriano a la Embajada de México, pues es justamente para capturar al expresidente Jorge Glés, que estaba ya en una situación de asilo en la Embajada mexicana. Entonces, bueno, pues después de esas confrontaciones a partir de las expresiones del presidente de México, sobre lo cual también hay que decir que después de expresadas sus manifestaciones, las del presidente de México, salió la viuda y la hija del candidato que había sido asesinado a pedirle al presidente de México que guardara silencio. Es decir, ni siquiera ellas le aplaudieron ese tipo de manifestaciones al presidente de México. Pero volviendo al tema de la intervención de las Fuerzas Armadas en la Embajada mexicana, pues es claro que las embajadas son territorio que debe de considerarse soberano de los países correspondientes. Aquí en nuestro país, cada embajada es territorio del país que representa. Lo mismo nuestra embajada en Ecuador, pues es territorio mexicano, y es muy delicado, es muy grave que se introduzcan Fuerzas Armadas y hagan esa captura. Me parece que, pues bueno, después de sucedido eso, yo creo que si la respuesta de México era obvia y era inevitable, la ruptura de relaciones con este país, que me parece que pues todavía va a dar mucho de qué hablar,
Pero sí, no sé qué opinan ustedes, pero me parece que es necesario que también podamos hacer la reflexión. Fíjate, Paco, de estas expresiones del presidente de México. Sí, fíjate que me ahondé un poquito más en el tema y resulta que el señor López Obrador ha recibido como acogido en asilo político a más de 130 funcionarios públicos a nivel internacional, es decir, perdón, no nada más de Ecuador, sino de otros países, Colombia, pero la investigación que leí decía que curiosamente todos los que han pedido asilo político son personas que están ligados al narcotráfico. Entonces a López Obrador le están llamando a nivel internacional, en esos medios, en ese ambiente, el gran padrino, porque él es el que está ahorita sosteniendo económicamente, por ejemplo, ya lo vimos en Cuba, vimos lo que pasó con Evo Morales, que hasta de a beso le dio a Evo Morales cuando llegó a México. Obviamente se sintió fue muy incómoda su estancia aquí, pues discretamente se lo llevaron a Argentina, pero Ecuador, y no lo estoy justificando, pero siento que Ecuador estaba contra la pared de que si no hacía eso, se le iba a ir otro, ¿sí? Y este era un pez gordo. Entonces, y no nada más eso, sino que además encontraron en la Embajada de México, ahí en Ecuador, material pornográfico, drogas, objetos, no sé cómo los abrevian, pero juguetes sexuales y cosas de ese tipo. O sea, un lugar nefasto, degradante, y que se sospecha que en muchas de las embajadas de México se pueden encontrar cosas muy parecidas. Porque gente de la que ha recibido López Obrador en exilio es gente que está ligada incluso con el cártel de Sinaloa. Entonces, es una situación compleja que, pues, cosa curiosa, está cayendo ahorita en tiempos electorales, este tipo de cosas, que precisamente López Obrador buscó así como con urgencia rescatarlos por evitar que se dieran cuenta de todo esto que está pasando en el interior de las embajadas. Y obviamente aprovechando ese escudo diplomático, esa inmunidad diplomática, tú sabes, ¿no? Incluso han hecho hasta películas en donde pues es un maletín diplomático y no lo pueden revisar. ¿Y qué estarán moviendo las embajadas de México? Imagínate. Pero estamos sugiriendo ya otro tema, Pepe, Paco. No nada más estamos hablando de a lo mejor lo que pensarían las personas que no han investigado el tema a profundidad, no más que está mezclado con cosas de una moralidad cuestionable, sino estamos hablando ya de personas que están metidas a encontrar este tipo de juguetes sexuales, por ejemplo, en trata de mujeres, en esclavitud, en prostitución y N cantidad de cosas que se ligan a los cárteles de la actualidad, que ya operan obviamente a un nivel internacional. Pues sí, como bien dice Lore, estamos entrando en ya, híjole, ya es un cosas suelo movedizo ya, muy profundo. Aparte hay otra cosa que ustedes saben, no nada más hablo de la obvia violación al Tratado de Viena. Esta parte pues obviamente no fue el mejor proceder en la apariencia en medios internacionales, pero también, y tocando el tema que tocó Paquito, dices de Obrador, sí, definitivamente sigue anclado al pasado, sí vimos todos lo que él alegó, que pues, esto se viene para el mal manejo de las elecciones en 2023, donde está, ¿cómo se llamaba la candidata de las progresistas, Luisa González, iba arriba y después misteriosamente se viene abajo, que fue lo que dijo Obrador, y después asesinan a Villavicencio? Entonces él dice que él vio que ahí no estaba nada bien, que él lo vio venir. Claro. Ese es uno de sus grandes vocablos para justificar una situación. Y si entendemos todo eso que está ahí, pues obviamente son tejes y manejes del narcotráfico que se están dando ahí y que de repente no salen como ellos quieren.
y pues es ahí donde les preocupa mucho. Y incluso, bueno, ahorita estuvimos viendo el video de la embajada, pero si se dieron cuenta, sale un representante de la Embajada de México tras la camioneta donde llevaban al vicepresidente, y el comentario que hizo alguien por ahí decía que ellos están encargados de salvaguardar la seguridad de la embajada. No tenía por qué él salir fuera de la embajada. No, ir tras como para querer sacar a este señor. O sea, le preocupaba más la persona que lo que tenía su responsabilidad como es la embajada. Bueno, digamos que el tema es un poco complejo. Yo diría que el análisis que nos ocupa tiene que partir de una jerarquización de valores. Claro. No dudo que se estén presentando todas esas cosas en esa y en otras embajadas. Ahí lo que me parece es que pues lo que hace falta es controles administrativos, políticos. ¿Quién está al frente de las embajadas? Desafortunadamente, en esta administración dejaron de enviarse diplomáticos de carrera, gente que está formada en relaciones internacionales y bueno, pues degradante desde luego, pero eso no puede estar por encima del quid del problema. Claro. El problema del que estamos hablando es la soberanía nacional del Estado mexicano. Y entonces, sobre eso, pues lo que pasa en el interior de las embajadas no puede ser una justificación, no puede ser una razón para que un país se entrometa, porque además, si fueran argumentos válidos, los habrían encontrado a posteriori, y haberlos encontrado tampoco les corresponde para poner orden en una embajada que pues es de otra nación. Eso le corresponde a México en todo caso. Claro. Y yo lo que diría, para no perder el enfoque en el problema principal, la intervención en sí misma fue un tema de violación de soberanía nacional. Eso es muchísimo más relevante que servidores públicos indecentes tengan ahí juguetes sexuales y algunas otras cosas. Eso es desde luego degradante, pero no me parece que nos lleve digamos, a la clara verificación de hasta dónde llega este tema. Y sí, bueno, me parece que el funcionario que estaba encargado tras la destitución, o no la destitución, sino el retiro de la embajadora. La embajadora que fue declarada después de las manifestaciones de López Obrador, fue declarada como persona no grata. No grata. Y pues desde luego, como todos nosotros sabemos, para que un embajador pueda tomar funciones de representación de nuestro país en otro, pues es necesario que ese otro le otorgue lo que se llama el piache, le otorgue la autorización, o en otras palabras, que el visto bueno. De manera que si se la retira, pues obviamente pues esta tuvo que retirarse. Pero bueno, me imagino que el que estaba encargado de la embajada, pues tuvo ahí pues una situación de confrontación, porque pues él tiene claro que al presidente de México le interesaba la persona, pues le interesaba traer a la persona a México. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores había pedido que se autorizara un salvoconducto para este personaje, para que pudiera transitar de la embajada al aeropuerto a fin de poder salir del país y poder ser asilado en recibir su asilo, el asilo que ya tenía autorizado, a lo cual ya había respondido también el país hermano que en términos negativos, pues. En fin, es un asunto que me parece muy lamentable. Sí, qué mal que estén saliendo este tipo de trapitos al sol, la indecencia de servidores públicos que desde nuestros impuestos están trabajando, sabrá Dios en qué cosas, pero no muy edificantes. Si eso es lo que en su espacio de trabajo, en el espacio de representación nacional de México tienen ese tipo de cosas, bueno, personas de tercera categoría. Eso es lo que tenemos, pero insisto, creo que el problema fundamental tenemos que seguirlo viendo desde las implicaciones de que un país extranjero o de que un país se tome ese
esa atribución, esa libertad de intervenir en una embajada de un país. Paco, bueno, aquí tengo un punto y pregunta para los dos, pero bueno, me refiero primero contigo, Paco. Aunque ciertamente esta intromisión es un asunto, es un tema deleznable, la verdad. En este caso yo no cuestiono tanto la moralidad de los funcionarios, sino me voy un poquito más al punto que toca Pepe, el hecho de todo lo que está detrás de una posible, lo que dije, trata de blancas, trata de mujeres, prostitución. Eso es lo que me da más temor. Ahora la pregunta es, ¿realmente entonces significa, y espero no pecar de inocencia, significa que los países a nivel internacional están ya viendo que nosotros tenemos un suelo movedizo? Es decir, ¿en qué situación nos ven para que un país pueda determinar que tiene que entrar a nuestra embajada a recuperar algo que es suyo en cuestiones de justicia? A eso me refiero. Sí. Pues... Bueno, yo preferiría, digamos, no especular en torno a si existen ese otro tipo de fenómenos delictivos como ya trata de personas, que ya se dejó usar el término de blancas. Sí, me acordé de antaño. Ajá, sí, pero bueno, digamos que como no tenemos elementos para pensar que eso se pueda suceder, y además como que el análisis a mi juicio tiene que partir del tema de la violación a la soberanía nacional, pues respondiendo un poquito a la pregunta, ¿cómo ven a México otros países? Bueno, yo diría que pues unos lo verán muy bien, si no pregúntenle a Maduro. A los de Sao Paulo. Sí, a los de ese bloque, pues seguramente nos verán muy bien. Otros nos verán muy mal y lo manifiestan, si no pregúntenle a Milei. Pero el tema es que en ninguno de los casos la opinión de un mandatario en torno a nuestro país puede ser justificante. De hecho, lo han condenado, muchos países han condenado esta violación. Esta intromisión y la verdad es que me parece que con nadie quedó bien este señor. No, fíjate, para terminar el tema, ahorita que dices eso, me llama la atención porque precisamente los países que pudieron haber sido, porque han sido camaradas de López Obrador, no se manifestaron, guardaron silencio. Y estoy hablando de Rusia, estoy hablando del mismo Cuba, China. No le dieron el espaldarazo a López Obrador en base a la violación flagrante de Ecuador al intrometerse en la embajada, y el silencio de esos países me llama mucho la atención, ¿verdad? No sé, esto va a tender a seguirle sacando hilo, porque hay muchas cosas que posiblemente van a salir, tanto el hecho de la violación a la embajada, como lo que pueda salir a raíz de la detención de esta persona, y pues a ver si no por ahí extraditan ya gente que está aquí con asilo político y se sientan seguros, ¿verdad? Miren, vamos a un corte y Paco, pues si te parece bien, regresamos al tema de pues el debate. Entonces vamos al corte y regresamos. Mi papá es mi héroe, porque toda la mañana le grita a mi mamá. Se monta en el carro y empieza a beber y me da un poquito. Visita a las amigas de mi mamá y les quita la ropa. Y de noche llega donde unas mujeres que se visten muy raro. ¡Papá! Mi papá es mi héroe, porque toda la mañana le grita a mi mamá. Amor, se nos hizo tarde, te amo. Se monta en el carro y empieza a beber y me da un poquito. Visita a las amigas de mi mamá y les quita la ropa. Y de noche llega donde unas mujeres que se visten muy raro. ¡Papá! En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo.
que tiró el sistema para levantar al pelón. Qué mala suerte al que le tocó el doctor muerte. El que no acepta un no por respuesta, sea de mujeres o encuestas. El que se inclinó ante el poder por miedo a no estar en él. La que tiró una escuela, tiró un tren y quiere tirar a México también. ¡Lotería! ¡Perdí! Aquí, todos los mexicanos salimos perdiendo. A Sheinbaum se le va a caer el país. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido, en el cuarto constitucional, el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el ISSSTE y por el IMSS Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Te explico, el nuevo Seguro Popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica y si por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240,000 millones de pesos en los últimos 5 años. Ese México con prosperidad justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios, y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño desde el primer día de su nacimiento. No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? La prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más. Centros de toma de muestras y farmacias del bienestar para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos. Gracias. Saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer, y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender, y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada, te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xóchitl, Alito Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco, y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce, sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O como su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Yo simplemente decir que aquí no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. 2, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior y
por otro lado, más universidades. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente, pero hay que empezar con la primera infancia. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que 1 millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo, donde le dotaré a cada niño una tableta con internet, donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés, y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar, simplemente fue algo que los científicos dijeron. Propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas, universal. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Bueno, primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo. En lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Candidato Maynes, gracias. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar de un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además, hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia y también entender algo. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno, debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro. Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Cuando fui
jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y 0 pesos por comprobar. A ver, funcionarios honestos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. 2, la caja de cristal, fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI, hay que darle dientes, hay que tener una fiscalía realmente autónoma, una auditoría superior de la Federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos, una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo, y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezcan a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número 1, Residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número 2, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Son 53 segundos, quedan Jorge Maínez 10 segundos, Claudia. Hasta en la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya de nuevo le pusieron 5, ¿eh? Bueno, se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata. 53 segundos. Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público. Ahora le pregunto a Claudia, hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino 3 empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, contesta sí o no, ¿tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Tenemos que tener una frontera sur segura. Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema. Hay que ver con Estados Unidos claramente. Cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos, en ese sentido voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México. Por supuesto que tienen que tener una atención. Ahora, lo más importante
es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde se produce la migración. Y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos. Que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Vamos a fortalecer las fiscalías porque ahí están atorados muchos de los asuntos. Muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres. Una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765 que dio excelentes resultados. Hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia. Para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales: la atención a las causas y la cero impunidad. Candidato Maínez pide la palabra. Sí, para disculparme porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maínez, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Esa ha sido mi causa de vida. Tengo décadas trabajando a favor de las mujeres indígenas. Se quitó el programa de infraestructura, se les quitó que les llevaba agua potable, electricidad, se les quitó los programas de apoyo a las artesanas. Eso prácticamente no existe. El INPI le quitaron 40% del presupuesto. Eso va a regresar en mi gobierno y voy a impulsar los derechos de las mujeres y de todas las comunidades indígenas. En noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Candidata Xochitl. Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN. Sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Bartlett? Pues ahí estás, Claudia. Con Eugenio, que acaba de salir de la cárcel. Yo quiero hablar rápidamente de los programas sociales. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, si no sabes, Claudia, es temporal. Se da por un año la beca. Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo. Los programas sociales seguirán. Morena se va, los programas sociales se quedan. Nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años. Los adultos mayores tendrán medicinas. Las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5,000 pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad, y vamos a llevar la beca universal a la Constitución junto con la beca a las mujeres y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir 3 programas más a la Constitución: el de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques, tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Vemos al señor Maínez, que sí saluda, la señora Gálvez. Me parece interesante. ¿Se darán la mano? Sí, señor, hasta beso y todo, ¿eh? Bueno, pues ya después de esos pequeños comerciales, ya saben, no se les olvide, tenemos aquí 2 grandes profesionistas. Aquí, como ya vieron, Lore Rivera, que es experta en las computadoras, y el señor que está ahí en la pantalla aquí de este lado, un experto en las leyes, que también cualquier asunto que tengan, ya saben, ahí al final aparecen los datos, que por cierto vamos ahí a ajustar un poquito para que se vea más claro tu número telefónico, de los dos. Bueno, pues regresando al tema del debate, un debate tan esperado, la gente estábamos muy a la expectativa, sabíamos que iba a correr sangre y no precisamente la de Xochitl o la de Maínez, pero dejaron ir viva la paloma. Sí, aquí tengo sus caritas. ¿Qué les pareció? A ver, empezamos aquí con la dama. ¿Qué te pareció? Dios, no me quiero robar tu argumento, después hablo de Xochitl, pero qué acartonada nuestra Claudia, ¿eh? Yo no voy a ahondar en los temas políticos ni en los que abarcó. Primero voy a decir qué barbaridad, qué dominio, qué control de cartón. Todo en un guión perfectamente establecido sin salirse jamás. Y la pelea entre mujeres, pues estuvo buena. Estuvo buena. Ya mejor te dejo. A ver, Paquito.
¿Qué te pareció? Bueno, sin duda creo que el ejercicio no cumplió con las expectativas que muchos teníamos, en el sentido de que pudiera representar un verdadero intercambio de ideas, lo que debe ser un debate, en el que a un planteamiento o un argumento venga una refutación y haya una réplica, una contrarréplica. Eso sería un debate. Es que desquitaron los corajes mutuos nada más. Digamos que el ejercicio, creo que todos los analistas lo han dicho, y pues nosotros que no somos analistas pero comentamos, pues también yo pienso que siempre se señala una crítica al formato, pero en la siguiente ocasión que tenemos un proceso electoral volvemos a formatos que adolecen de los mismos defectos que se habían señalado en anteriores ejercicios. Hoy fue particularmente cansino el ejercicio, me pareció pues que no hubo oportunidad ni de profundizar. Estoy convencido de que a veces menos es más. Hubiera preferido que se abordara un menor número de temas, pero que se pudieran abordar con un esquema que permitiera realmente la confrontación de ideas. Esto no fue así. Me parece que efectivamente pues los candidatos llegaron con una estrategia cada uno muy clara, muy particular. En el caso de la candidata Claudia Sheinbaum, me pareció sí acartonada, pero nunca la hemos visto de otra manera. Me parece que ella llegó a hacer su tarea y creo que la hizo bien, en el sentido de no darle cuerda. De hecho, si algo le tengo que admirar es que se abstuvo de contestar a muchas de las preguntas, pero algunas que las contestó francamente con mentiras abiertas, y bueno, ella tiene como mucho aplomo para decir mentiras. Por ejemplo, el tema del feminicidio, ya han estado saliendo estadísticas que contradicen claramente su planteamiento de que ella redujo el delito de feminicidio en la Ciudad de México, y así otros temas. Hasta su famoso tianguis virtual. Los premios que ella presumió, y que pues parece que queda claro que en transparencia, yo creo que estos gobiernos de la Cuarta Transformación, de lo que menos pueden presumir es de transparencia. Por el amor de Dios, son más opacos que cualquier cosa, pues, que un cartón. La verdad es que me parece que el tema es que no que ella haya dicho mentiras, sino que probablemente los otros candidatos, y particularmente Xochitl Gálvez, me pareció que estaba muy dispersa, que estaba muy nerviosa, y como que no la dejaron ser lo que verdaderamente es ella. Yo creo que batalló mucho para tratar de adaptarse a una dinámica o a una mecánica que le fue dictada desde el cuarto de guerra, desde su organización de campaña o por sus asesores, pero que probablemente lo habían pensado todo menos en que esa no es la personalidad de Xochitl Gálvez. Tan es así que cuando terminó el debate, Xochitl ya en sus comentarios post-debate, pues ella volvió a ser la misma, pudo hacer planteamientos muy ácidos, muy duros, pero cuando tuvo a su contrincante enfrente, pues no la pudo acorralar, en el sentido de que creo que era un momento para insistir pues en las preguntas, porque Xochitl formulaba cuestiones, cuestionó mucho a Claudia Sheinbaum. Esta no respondía o respondía con evasivas, y pues ya no hubo un seguimiento. Me parece que sí hay muchas cosas que pudieron ser mejores. En muy pocas líneas describiré a Maínez como, pues él iba en la posición más cómoda del debate, él realmente no tenía nada que perder, y bueno, pues creo que salvo la sonrisa que creo que todo el mundo le ha criticado, pues hizo un ejercicio que por cierto también le han contabilizado las ocasiones en que atacó a
Xóchitl Gálvez y en que atacó a Claudia, y fueron muchísimo más las que atacó a la primera. Y con esto pues se genera pues una conclusión en el sentido de que efectivamente Maínez está trabajando para restarle votos a Xóchitl Gálvez, y que las personas que están enojadas con la Cuarta Transformación y que no quieran a los partidos que postulan a Xóchitl, que se vayan por esa tercera vía. Y en fin, me parece que sí todos esperábamos a una Xóchitl más fresca y más asertiva, pero bueno, yo creo que ya tendrá oportunidad de estar evaluando y revisando cuáles fueron las causas. Creo que yo la escuché decir que no estuvo muy bien explicada la dinámica de cómo se iban a administrar los 5 minutos en que ellos iban a poder hacer sus planteamientos, y no quedó claro que esos 5 minutos iban a ser para responder preguntas del auditorio, al menos eso es lo que claro. escuché. Pues Creo que también coincidió con eso Claudia Sheinbaum. sí, pues haciendo un análisis así como ahorita lo hicieron completo con los tres, yo añadiría ahí al INE, porque el INE cometió también muchos errores, desde los cronómetros, que Denise se dejó intimidar por Claudia. Muy largo estuvo el debate, fue demasiado largo, a pesar, digo, como bien dijeron ahorita, muchos temas que yo creo que si hubieran puesto la mitad de los temas hubiera estado mucho mejor. El esquema se me hizo tibio, fue un esquema que se usó en el 2018, en el primer debate también del 2018, que no dejó ese pues que corriera sangre, ¿no? Como diríamos, que se vieran hasta con la cubeta. Y en el caso de Claudia, por ejemplo, yo la vi que estuvo más preocupada incluso por el cronómetro que por responder las preguntas que siempre estuvo esquivando. Eran distractores. Sí. Muy soberbia, como dijo aquí ahorita Lore, la cara como se le veía. Incluso hay una foto que ahorita la vamos a poner, una foto en donde están todos ya cuando terminó el debate y está todo el foro, el staff, y se le ve, están contentos Maínez y Xóchitl, pero Claudia con una cara de espantapájaros, ¿no? Obviamente, como dijo Paco hace ratito, pues estuvo llena de mentiras, todas sus respuestas fueron mentiras fragantes, porque obviamente yo creo que mucha gente sabe la verdad, incluso hasta, fíjate que una de mis expectativas era cómo iba a reaccionar ante la increpación, el acuse por ejemplo, del metro o del colegio, Repsamen, ni se le despeinó un pelo, no, nada. Y luego cuando le echa el tema de los hijos del presidente, su respuesta, presenten pruebas. Y eso fue todo su argumento. La bolsa de tiempo se quiere robar Xóchitl, Ajá. la sacamos. ¿Cómo llevaba bien argumento? Bueno, es que eran los, digamos, las preguntas obvias que iban a salir. Es decir, claro, sí. El tema del narcopresidente, el tema de los hijos del presidente, la corrupción, el tema del metro, todos estos temas que acabas de mencionar eran temas demasiado obvios. Sí, y sí, estaba sí. perfectamente preparada para pues darle un tratamiento y prácticamente... Pues ahora, salud pública también lo tocó. Sí, ahora sí que las, ¿cómo se dicen en el toreo? Se me fue ahorita las, se me fue ahorita. Con el capote. Pues. Sí, capotear exactamente las preguntas. Y yo creo que en ese sentido lo hizo muy bien. Sí, lo hizo sí. muy bien porque creo que eran temas demasiado rudos como para que se pudiera zafar de ellos así de fácilmente. Sí. O sea, bien en el término de que no sorprendió a nadie, pero tampoco
se animó a más. Claro. ¿A qué nos referimos con el bien? Porque Sí. Cuando empezó con lo del lema, yo por poco me río. Dije, no, otra vez va a decir corrupción. La verdad. Bueno, eso, y por ejemplo, digo, de sus tantas mentiras que se sabe, por ejemplo, de que el tema del segundo piso del periférico, pues todo el mundo sabe que estuvo 12 años cerrado esos archivos y tuvo el descaro de decir que no, que ahí estaban disponibles. Porque obviamente ya se abrieron, ¿verdad? Pero no dice que en qué fecha se abrieron. Del INSABI no fue capaz de decir porque sacó su gráfica, pero no sacó los datos, por ejemplo, obviamente, y ahí es donde le faltó a Xóchitl, que se perdieron más de 30 millones de servicios, es decir, más de 30 millones de personas dejaron de percibir servicios médicos, nada más por el cambio de salud, ¿cómo se llamaba el anterior, el que puso Felipe Calderón? Seguro Popular, el Seguro Popular al INSABI, nada más en esa transición. Ok, bueno, desde la transición de ese al INSABI se perdieron más de 30 millones de beneficiados que podían tener el servicio, ¿verdad? En el Tren Maya tampoco dijo que ahora sí que se han volado de salud más de 380,000 millones de pesos, ¿sí? Que fue ahí donde yo siento que le faltó a Xóchitl ahondar incisiva, ¿no? Yo comentaba como una leona que se va con la presa y la agarra del pescuezo y no la suelta hasta que la mata. Vamos a ver. Y en el caso de Maynés, yo siento que mucha ignorancia, creyendo también que la gente no se da cuenta de quién es Movimiento Ciudadano. Digo, porque tenemos los escándalos de Samuel, su querido compadre, en el que se vio envuelto recientemente, lo que está pasando ahorita con la candidatura de la esposa, en fin, son cosas y obviamente el hijo de Dante Delgado. Yo no encuentro esa frase que dice él, la nueva política, ¿no? Sí, así es. Definitivamente no. Y bueno, en el caso de Xóchitl, y lo digo como hombre, lo primero que vi es que iba sobremaquillada. Es más, su cara se veía diferente. Y ya desde ahí, desde que entró y saludó, y en la primera intervención yo dije, caray, esto no me cuadra, porque ya estoy viendo a otras Xóchitl. Y sí, vimos a otras, es más, muchos de los comentaristas, especialistas, dijeron, faltó Xóchitl, o sea, no estuvo esa Xóchitl que ha estado en los mítines, que ha estado en los eventos, y ahorita tú lo diste bien, Paco, que saliendo, luego salió a tirar. ¿Cómo? ¿Sí? Me quité la máscara. Sí. El tema es que yo creo que pues se tienen que cuidar tantas cosas en un proceso electoral. Ajá. Y bueno, más en la que ella está instalada, digamos, tiene un reto muy grande, una presión enorme y encima pues sus asesores pues toman determinaciones, creo que sin tomar en cuenta la personalidad, la naturaleza de Xóchitl. Creo que es importante que la dejen ser más como ella es. Exacto. Yo le vi muchos debates en el Senado donde los argumentos le llegan a flor de labios, es rápidamente, sí. Ella puede tener una respuesta ágil para poder responder. Ella creo que es una persona que está muy, digamos, muy hecha para el debate, ya tiene mucha experiencia. Ajá, muy sobrada para eso. Bueno, incluso en los debates internos de cuando ella sale como candidata con la del PRI, ¿cómo se llama? Ajá, Beatriz Paredes. O sea, fueron buenos debates ahí. Se vio una Xóchitl segura. Algún especialista comentó que quizá se apanicó por el hecho de saberse que era el primer debate en donde sí se le estaba jugando un papel muy importante. Y yo creo que ahí esa parte también, ¿no? Pero bueno. En el terreno de lo humano, Pepe, bueno,
agresiones, no podemos dejar de evaluar y considerar que pues en esa semana salió todo el tema de estas agresiones que su hijo Juan Pablo le profirió ahí a unos cadeneros en un antro, ¿no? Este muchacho en estado de ebriedad y haciendo un papelazo, pero verdaderamente vergonzoso, que sí, que puso a la mamá en una situación de mucha vergüenza, de mucha pena. Y bueno, yo creo que son factores que fueron afectando su ánimo. En fin, yo insisto, no creo lo que sí. como ella suele ser. Y bueno, pues habrá otras oportunidades. Lo cierto es que ya la campaña va avanzando y creo que Xóchitl necesita arreciar el paso. Sí, porque esto fue ahora sí que unos pasos hacia atrás. Fue el primero. Pero bueno, sí. O sea, para mí en lo bueno y lo malo fue el primero. Exacto, conspira esta parte de verla preocupada, que seguramente como madre pensó que era uno de los trapitos al sol que le iban a sacar. Obviamente en el peor momento pasa esto. Para mí, lo malo, bueno, en cuanto a Claudia, cómo dijo que no a la privatización para evitar la corrupción, cómo dice que en el caso Repsamen siempre han estado con la gente del lado de las víctimas y que es deleznable que se lucre con el dolor de las personas cuando deleznable es su actitud, ¿no? Claro. O la parte de la corrupción donde dice que va a seguir que una austeridad republicana y que va a luchar contra la corrupción. Esas son partes. Hay una crítica que creo que estuvo, esa crítica sí me pareció muy bien planteada. Lo que propone Claudia Sheinbaum es hacer una nueva oficina, una fiscalía anticorrupción, una oficina anticorrupción que dependa directamente del Ejecutivo, es decir, pensando en que ella gane, pues sería un empleado de ella. Y única y exclusiva. Pues francamente eso no funciona. Xóchitl lo contestó muy bien. Xóchitl contestó defendiendo la autonomía. La autonomía es una forma de organización que permite que esos organismos que gozan de ella pues no dependan del Ejecutivo. Claro. Que tengan pues su propio manejo presupuestal, que tengan su órgano interno de gobierno, su propia estructura y que no puedan ser afectados por el presidente de la República o por la presidenta de la República. Así es. Realmente ha sido muy complejo porque López Obrador ha encontrado la manera de afectar a todos los organismos públicos autónomos, a todos. Se fue. Bueno, finalmente, no sé. Lo mismo le tocó a la UNAM, le ha tocado al INE, le ha tocado al IFAI. Bueno, ahorita está sacando raja hasta con el gobernador Diego Sinue, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso también tampoco es algo nuevo, y tiene todo su sexenio pues, criticándole, a veces con mucha razón, al fiscal Carlos Amarripa, y bueno, pues lo cierto es que el presidente de la República cuando critica, pues no reconoce que pues la mayoría de los delitos violentos a los que se enfrenta el estado de Guanajuato, que pues parece que somos campeones en homicidios violentos. Esa falta de coordinación, esa falta de presencia, esa desatención, ese abandono, que también Xóchitl lo ha comentado y claro. Otros políticos y analistas han comentado que Guanajuato está en una situación de rascarse por sus propias uñas, porque aquí la presidencia federal brilla por su ausencia. Y en todos los aspectos, ¿no? Que gracias a Dios algo que de lo que sí se puede presumir o sí se puede tirar las campanas a vuelo, pues es en el tema de la salud. O sea, Guanajuato es de los mejores estados en el tema de salud, que no se dejaron entregar esa parte al gobierno federal, ¿verdad? Sí, yo pienso que hay muchas otras cosas, por ejemplo, pues el desarrollo económico. Sí, claro. El sistema educativo. También. El sistema educativo a nivel superior, pues Guanajuato se ha convertido en pues, esta idea que ha promovido el gobernador de trabajar en la mente factura, no en la manufactura
manufactura, sino trabajar en el talento humano. Claro. Inversiones millonarias en dar becas a estudiantes destacados para que se vayan al extranjero, en fin, yo creo que la salud es uno de muchos temas en los que creo que Guanajuato ha hecho una buena labor y en donde pues que el presidente de la República es cuidadoso en omitir su comparación con esos otros rubros. Él simplemente señala lo de la seguridad y descalifica al fiscal general, pero creo que pues, Guanajuato le pone ejemplo en muchas cosas, en la atracción de inversiones, y ahí está el tema educativo, ahí está el tema de desarrollo social. Creo que bueno, pues en el tema de desarrollo social, que la Federación pues ahí ha puesto el acento principal de su labor, pero pues obviamente con este tipo de programas sociales de los que ya hemos hablado en otros Sí, programas, ¿no? pero fíjate, ahorita hablando del tema de López Obrador, precisamente cuando le conviene, como ahorita decías, por ejemplo, esta empresa Morning Consult, la que mes a mes saca quiénes son los mejores presidentes, pues había estado presumiendo de él mes tras mes que estaba en el segundo lugar y que no sé qué, y que una empresa que sabe lo que sacan en los resultados de sus encuestas. No, lo que es bueno, dice. Ajá. Pero este mes que lo destruenan y nada menos que Milei fue el que le brinca al segundo lugar, y entonces ahora sí despotrica contra esa encuestadora diciendo que no, que es mentira, que son los fachos y que la extrema derecha y que no sé qué. Entonces el presidente, ahora sí que, como dicen por ahí, no hay chile que le embone cuando no ese es su gusto, ¿no? Entonces, pues... ¿Qué dijo en el debate? No sé si lo recuerden. Alguna palabra dijo Claudia, que esa parte de Xóchitl me gustó mucho, que le dijo, no eres AMLO ni tienes su carisma. Algo dijo. Algo, y sí. que también le dijo, son tan falsos como tu acento tabasqueño. Esa me gustó, Sí, me gustó bastante. así es. Bastante. Pues bueno. Una cosa que sí me gustó de Maynes, la única. Su sonrisa. No, bueno, obviamente el país se enamoró de su sonrisa, para memes, para toda la posteridad. Ajá. No, construir realidades, no presumir premios, es dar resultados, bueno, ¿no? es lo único que fue bueno de Maynes. Dar Así resultados es aprobar leyes, no presumir sus premios, señora Sheinbaum. Entonces, pues ahí Así se lo dejo es. a tarea. Pues algo que agregar antes de terminar, Paquito. No, pues agradecerte, Pepe. Efectivamente fue una semana muy interesante, y en la medida que nos vamos acercando al tema, a la fecha del 2 de junio, pues esto se va a poner más caliente. Así es. Pues creo que tendremos que seguir al pendiente de cómo va evolucionando este tema diplomático con el país de Ecuador. Así es. Y pues bueno, cerramos bueno, aunque fue hoy, pero cerramos la semana prácticamente, o iniciamos la semana, como lo quieran ver, con el famoso eclipse, que por ahí dicen algunos, soy tan viejo que llevo 2. Ponte unos memes, ¿no? Porque hay una sí, ahorita vamos a diferencia poner por ahí radical unos memes. de pensamiento. Y yo ahorita le decía yo a ella fuera de cámara que no, realmente llevamos como 4 o 5 eclipses, que es el segundo, sí, no, el segundo, total, ¿verdad? Pero el año pasado, en octubre, vivimos un eclipse parcial, y hace unos años, hace como 10, 12 años más o menos, hubo otro, y yo le decía, bueno, ¿cada cuándo hay eclipses de sol? ¿Tú sabes, Paquito, cada cuándo hay eclipses totales de sol? Pues bueno, creo que cada muchos años, ¿no? Hace rato vi un video que me mandaron muy interesante que explica cómo es el fenómeno. Ajá. Paco, no le creas. Paco, vas a caer, ya caí yo. Los eclipses de sol, Paquito, cada 28 días hay. Nada más que muchos no se ven porque están en el mar, ¿verdad? Fíjate que en realidad eso es lo que yo también pensaba, pero después de ver este video que te voy a mandar, Ajá.
explican que no es así de frecuente, es cada aproximadamente 6 meses ocurre un eclipse. Ajá. Y esto es porque a pesar de que la luna orbita la Tierra en 28 días, es decir, aproximadamente una vez al mes, la órbita de la luna no es, digamos, paralela al Sol como lo es la de la Tierra, es decir, tiene una inclinación, y entonces hay ocasiones en cuando llega a ese punto, la sombra de la luna no le pega a la Tierra. Paco, te quieres reír porque va a caer Pepe, o sea. Y yo voy en medio. Bueno, okay. No, pero no, la verdad es que es una experiencia muy padre. Yo recuerdo todavía la del 91 muy bien. Esta pues tuve que correr rápidamente al estado de Texas para tomar unas fotos y luego regresarme. Paco fue a Mazatlán. Paco fue a Yo Mazatlán. me quedé aquí. Pero la verdad es que es una experiencia muy padre. Es un fenómeno que aunque por ejemplo aquí en Irapuato fue parcial, en un 85% más o menos, pero la verdad es que son de las cosas muy bonitas de la naturaleza, del universo que nos presenta y que hay que saber disfrutar. ¿No se durmieron sus mascotas? ¿No presentaron? ¿No vieron nada raro? No, nada más No. Tuvo nada más esa sensación como si trajeras unos lentes polarizados leves. Bueno, esa sí. Una sensación térmica curiosa porque sí bajó un poquito la Sí, temperatura. así también. Pero pues fuera de eso, bueno, el sol es tan poderoso, tan extraordinario, que con una rendijita que le quedaba, seguía Con eso, sí. Increíblemente. Así es. Además, pues qué bien que tuvimos el cielo despejado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paco. Pues te dejamos que sigas ahí metiéndole duro ahí a la maestría y pues estamos viéndonos. Lore, muchas gracias. Y nos despedimos de ustedes, mis amigos, agradeciendo, ya saben, antes que nada, compartan este video, denle like y sigamos. Sí, ahí mero, exactamente. Sí, ahora sí le tira la campanita. Y con mucho gusto para seguir compartiendo. Ya arrancamos con el programa de Orbi Fidei el día de ayer, con el tema de El Señor de la Misericordia. También contamos con la participación y que vamos a tenerlo ahí del señor obispo Juan Huerta, obispo de Durango, en la zona de la sierra. Es una parte donde no está muy así cosmopolitan, que digamos. Y incluso hace ratito nos felicitó por el programa. Y bueno, pues ahí estamos trascendiendo un poquito más. Y pues les agradecemos a todos los programas de Adamas que vayamos sacando, pues que tengan en cuenta que lo hacemos por ustedes, para ustedes, y que de alguna manera pues les sirva para vivir mejor. Reitero mi felicitación. Muchas felicidades, Pepe, muy bien, pues, Paco. Pues sigamos muchas gracias adelante a nuestro auditorio. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Adiós, Paquito. No, hombre, y de la nada montó en furia, hagan de cuenta, Saldívar en el postdebate de Televisa. Doctor, ya despertó. Ah, sí, hola. Ha estado usted 14 días inconsciente, pero no se apure, ahorita lo pondremos al tanto. Pero nomás de los últimos 7 días porque tenemos que hacer rondas, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, pues le cuento que luego de dar asilo al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que ya había sido condenado por varios delitos, fuerzas policiales entraron por la fuerza a la embajada mexicana en Ecuador y se lo llevaron detenido. Cosa que preocupa, sí, porque México ya rompió relaciones con ese país y seguramente pronto mandará soldados. Sí, para reparar la puerta. ¿O a poco no? Y finalmente se llevó a cabo el primer debate entre candidatos a la presidencia y ya sabe, Claudia aparentemente mintió, Xóchitl aparentemente titubeó y Álvarez aparentemente quiso presumir que él solito se lavó los dientes. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, hasta cuando hablaban de víctimas seguía enseñando la mazorca. Y hablando de víctimas, la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 concluyó que de haber existido un manejo diferente, las autoridades hubieran salvado de morir a al menos 224,244 mexicanos
mexicanos. ¿Y qué hizo López Obrador? Pues nada. Premió a Hugo López-Gatell dándole la plaza de coordinador general de política y gobierno en presidencia con un sueldo mensual de 181,000 pesos. Todos brutos. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, así se llaman a los ingresos antes de las deducciones fiscales. Bueno, y por último, si nota que su cama no está exactamente en el lugar de siempre, es que aprovechando que hoy fue el eclipse total de sol, lo subimos a la azotea para que nos acompañara a verlo. Y justo cuando el fenómeno iba a la mitad y todos estábamos embelesados con el espectáculo, Ceballos consideró prudente decirnos que usted ya llevaba media hora con los ojos abiertos y sin protección. ¡Oh! Pero no se apure, si hubiera sufrido algún daño, tendría visión borrosa, vería un punto ciego en el centro de visión de ambos ojos, sufriría un aumento a la sensibilidad de la luz, experimentaría distorsión visual o percibiría los colores de una forma diferente a la habitual. ¡Ey, oiga! Pero para el eclipse de marzo del 2052 vamos a tomar más previsiones.